días, profesor y compañeros. Continuando con los temas de comprensión, en esta oportunidad nos toca hablar sobre la solución doctrinales a la llamada crisis del método conflictual. Como primer punto, les indico que comprendí del método conflictual, que es un método de solución de problemas que sirve para dimitir controversias que se susciten cuando aparecen dentro de una controversia o dentro de un conflicto dos o más sistemas jurídicos que sirven para ocupar o para determinar una solución de un problema. En este aspecto, dentro del derecho internacional privado. Ahora bien, existen doctrinas alemanas, francesas y americanas, de las cuales en el pasar del tiempo han tratado de buscar la solución a las, no tanto crisis, sino a las deficiencias que está teniendo el método conflictual. Dentro de esa doctrina se están dando lo que son las doctrinas de lex furis, la doctrina de lex causa y los métodos comparativos. Son doctrinas de que, a grosso modo, de manera general, tratan de definir el método conflictual. Lo que podríamos decir, la doctrina lex furis, que trata de que el método ese tipo de método conflictual se basa en la utilización de la norma propia tal del país donde se suscita el problema. Esa no busca o no se apoya de la ley extranjera. La lex causa, esta doctrina sí se basa en utilizar para la resolución del conflicto la ley extranjera. Y el método comparativo, que es una combinación de la ley causa y la ley furis, que trata de, con la norma conflictual, la que el juez necesita utilizar, la complementa con ley extranjera y basada también en la ley propia del país donde se suscita el conflicto. Ahora bien, las doctrinas alemanas, francesas y americanas, dentro de sus soluciones para mitigar la crisis que se está dando en el método conflictual, presenta como, de manera general, la creación de normas materiales o directas. ¿Para qué? Para que no se sigan dando las deficiencias que está presentando. De las que puedo mencionar que el método conflictual presenta difusión que no es tan amplia como fuera de desearse. O sea, muchas veces el país donde se está dando el conflicto con el otro país que tiene el conflicto, el país principal no desea o ignora las leyes del otro país, y es uno de las crisis que se da. Como otra que puedo mencionar es el conocimiento del derecho extranjero en virtud de su abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que sus normas para solucionar el conflicto no definen directamente o no ayudan a complementar directamente la solución del problema que se está dando entre los países. Y esto es una deficiencia que la doctrina americana está viendo desde hace muchos años, porque ellos se basan de que sus normativas propias sí cubren totalmente la problemática, pero el otro país extranjero que está dentro del conflicto, también bajo su soberanía y bajo sus leyes, también quiere aplicar su ley. Y esta es otra de las crisis que se está dando o deficiencias. Para mí podríamos mencionar que el derecho extranjero debe ser el vigente y se requiere la constancia fehaciente que se trata de un derecho extranjero vigente. ¿Qué es esto? Que dentro del método conflictual, para su utilización, el derecho o la norma que se va a aplicar, ya sea del país donde se está dando el conflicto o del otro país que tiene el conflicto, debe mantenerse vigente y no impera la retroactividad, debido a que
muchas veces, y veía uno de los ejemplos, el país que está teniendo el conflicto mantiene una ley parecida o menos abarcadora que la otra, pero resulta ser que la otra ha sido modificada, para bien o para mal. Era la que solucionaba el conflicto, pero dentro de las prerrogativas del método conflictual debe ser la vigente la que impere o la que se tome para la resolución del conflicto. Otra de las crisis es que muchas veces el derecho extranjero requiere traducción, cosa que los juristas del país principal del conflicto lo consideran muy tedioso y hasta muchas veces demorado, porque hay que esperar la traducción. Debido al conflicto que existe, se puede dar la desconfianza y consideran de que debe haber una unión o una ley, que es el concepto de todo, una norma material que impere para cada problema o cada conflicto que se esté dando, cosa que da una mayor resolución y evitamos esta complejidad, o se evitan esta complejidad de saber qué norma aplicar. Otra de las soluciones o crisis que se dan es que ellos necesitan que muchas veces la modalidad de la interpretación del tribunal del Estado no considera oportuno, y volvemos a lo mismo, no considera oportuno la aplicación de otro derecho extranjero, porque sus normativas amparan esa problemática. Pero no es una solución directa al conflicto, ya sea conflicto por contrato, conflicto por interpretación de una ley de matrimonio, de filiación. Y entonces, obviamente, al no existir una norma material que regule ese aspecto en específico, el otro país tiene el derecho a que se utilice su norma. Y pues es por eso que se da el método conflictual o la norma aplicable en este caso. Otras de las que vi que también se puede mejorar o quiere solucionar estas doctrinas es que el derecho extranjero requiere ser aprobado, y en caso de que las pruebas sean insuficientes o contradictorias, obligará al juez a realizar una labor de búsqueda más amplia. ¿Qué quiere decir? Ahí entraría hasta la figura de un tercer país o ir a buscar dentro de la costumbre o dentro de la analogía otros sistemas de comprensión jurídica que se den para poder aplicar en sí el método conflictual o la norma aplicable dentro del conflicto. Entonces, dentro de estas crisis que se están dando o dentro de estas problemáticas, la solución doctrinal o la solución normativa que están teniendo o están tomando en cuenta algunos, las doctrinas americanas, la francesa y la alemana, como los otros países vinculados a los convenios internacionales sobre las generalidades del derecho internacional privado, es, al pasar del tiempo, unificar cada problemática que se está dando producto de los problemas al pasar de los años, ir regulando cada una de estas materias a fin de tener una norma material, una norma que regule esa problemática en específico. Porque se han repetido o se han dado esas problemáticas con anterioridad, pero no se ha unificado el criterio de que crear las normas que regulen esa materia. Y eso es más que todo lo que comprendí, y espero haber llegado al punto de comprensión del tema. Muchas gracias.